Listo, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Sí, bienvenidos a la tercera sesión del segundo curso de matemáticas discretas. Hoy vamos a hablar de lo que son grafos, árboles y redes, ¿verdad? O prácticamente lo que sería un esbozo de lo que es teoría de grafos. Ok. Bien, empezamos con una definición de lo que es un grafo. Y un grafo está definido por dos partes, dos conjuntos. El primero es un conjunto de vértices, ¿sí? Que se conoce justamente como V, donde está compuesto por todos los nodos o vértices o puntitos de un grafo. ¿Sí? Un grafo normalmente estamos hablando de que es algo como esto, ¿no? Tenemos una serie de puntos, nodos, ¿sí? Circulitos que están conectados por aristas, ¿sí? O conexiones, enlaces, ¿verdad? Entonces, primero tenemos, para definir el grafo, agarramos todos los vértices o nodos y los ponemos en un conjunto, ¿sí? Y se conoce como el conjunto de nodos o el conjunto de vértices. Después tenemos E como el conjunto de aristas, ¿sí? O de enlaces, los cuales conectan dos pares de nodos. De tal manera que yo tengo justamente para cada E que pertenece al conjunto E, tengo justamente asociados dos vértices, ¿sí? Como se muestra acá abajo, ¿no? Vean que para la parte del E y J, el E y J quiere decir que conecta el vértice I con el vértice J, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante ya si importa o no el orden de esos vértices, ¿verdad? Ok, si se fijan, pues prácticamente es teoría de conjuntos, es decir, se define todo esto en base a conjuntos, ¿sí? Y vamos a ver, digamos, algunas propiedades que tienen estas construcciones, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Ahí tenemos si se fijan, tengo el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6. Y tengo las aristas entre cada vértice. Vean que tengo del 1 al 2, tengo del 2 al 3, del 1 al 3, del 1 al 5, etcétera. Y ven que es un listado, o mi conjunto está formado por el listado justamente de todos los vértices o nodos y todos los aristas o enlaces. Y bien, esto es lo que le llamamos un grafo o el grafo simple, ¿verdad? Y aquí, bueno, nosotros podemos considerar algunas propiedades del grafo. Lo primero que podemos, digamos, empezar a definir lo que se conoce como el grado de un vértice. Y se dice que un vértice VI tiene un grado n si tiene exactamente n aristas o n conexiones incidentes a él. Matemáticamente escribimos D y entre paréntesis VI igual a n. Y ahí decimos que justamente el grado del vértice I es n. ¿Sí? Recordar que n es el número de enlaces que entran o salen, ¿verdad? También lo podemos definir así, a un vértice. Entonces, bueno, si vemos esta figura de acá, podemos decir que el V6 tiene un grado 1 porque solamente tiene una arista o en este caso una conexión a él. Mientras que V3, vean que tiene 1, 2, 3, 4, es de grado 4. ¿Sí? Vean que V1 sería 1, 2, 3, es de grado 3. Lo mismo V5 es de grado 3, V4 de grado 3 y V2 es de grado 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahorita parece muy simple, pero bueno, luego se empieza a complicar las cosas muy bonito. ¿Sí? Entonces, efectivamente, bueno, ahí tenemos los grados de cada nodo, que ya lo acabo de explicar en la figura.
Ok, la suma de los grados se conoce justamente como la suma de los grados de todos los vértices de un grafo G, ¿sí? Que es igual a 2 veces el número de enlaces en el grafo. ¿Sí? ¿Alguien se da una idea de por qué es 2 veces el número de enlaces o el número de aristas? Porque van y vienen, ¿no, profe? Una es de Van ida y y otra es de regreso. más o más. Porque conforme los vas analizando vértice por vértice, Ajá. lo vuelves a considerar. O sea, cuando consideras el enlace que hay entre B1 y B2, cuando llegas a B2, consideras el enlace nuevamente entre B1 y B2. Exactamente, lo estamos contando 2 veces, ¿verdad? Sí tiene que ver con lo que dijiste, Luis, de que se puede considerar como que van y vienen. Sin embargo, y eso es, digamos, por lo cual no me agrada mucho la definición esa, es que más adelante vamos a ver que hay grafos dirigidos, ¿sí? Entonces ahí se rompería justamente eso que estás comentando, ¿verdad? Entonces, sí, la idea que tenemos aquí es que efectivamente estamos contando 2 veces cada arista o cada enlace. Y cuando bien lo planteó Uriel, cuando yo empiezo con V1, cuento todos los aristas, ¿sí? Incluido, por ejemplo, uno que pudiera estar a V2, y cuando cuento el de V2, lo vuelvo a contar. Y de ahí que están contándose cada uno, por lo menos, bueno, 2 veces, ¿no? Exactamente. De ahí que justamente la suma de todos los grados es 2 veces la cardinalidad justamente del conjunto de los aristas o los enlaces. Ok, luego tenemos lo que son las trayectorias o caminos. Y una trayectoria es un grafo P igual a V, E, es decir, otra vez tiene que tener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿sí? Donde, bueno, aquí ya está definido aquí tengo N aristas y, bueno, el equivalente perdón, N vértices y el equivalente de aristas. Y decimos que V1 es el inicio, ¿sí? Y Vn es el fin, o son los puntos extremos del camino, ¿sí? De tal manera, si se fijan, esta parte de aquí, y a partir del grafo que tenía antes, yo trazo lo que es una trayectoria y la pongo con un color para que resalte, ¿no? De tal manera que ahora yo veo que, bueno, la trayectoria o el camino empieza en V1, luego sigue V2, V3, V4 y V5, ¿sí? Y vean que este de acá sigue siendo otro grafo, simplemente con menos aristas o más acotado, ¿verdad? Menos vértices y menos aristas, ¿verdad? ¿Sí? Y también esto se dice que es un subgrafo justamente del grafo anterior, ¿sí? Porque estamos, o digamos, así como podemos definir los conjuntos, aquí definimos subconjuntos, ¿verdad? Si se digan, este subgrafo, el conjunto de vértices es un subconjunto del conjunto de vértices del grafo original, y el conjunto de enlaces o de aristas es un subconjunto del conjunto de enlaces y aristas original, ¿sí? Por eso también se le conoce como subgrafo. ¿Hay alguna regla que limite a que nada más pueda aparecer una vez el enlace? ¿O sí, o puedo volver a recorrer el camino? Ahorita se supone que si esa es una trayectoria, si pudieras tú, digamos, pasar por todos los vértices que tú quieras y regresarte y demás, ¿no? No hay una restricción. Más adelante sí vamos a hablar de lo que es un camino simple, por ejemplo. Y un camino simple es justamente eso, ¿verdad? Que no te puedes regresar, ¿verdad? O que no puedes repetir 2 veces el mismo arista, por lo menos. Sí, tal vez puedes repetir vértice, pero no puedes repetir arista. ¿Sí? ¿Y gráficamente pondría 2 líneas paralelas? No, gráficamente, digamos que lo que si te digas el subconjunto sería el mismo,
O sea, prácticamente es el mismo, y si te fijas podrían ser equivalentes, solo que cuando tú describas el camino, ahí si dices, digamos, el orden en el cual vas visitando los vértices. Y ahí, pues obvio que uno se va a dar cuenta, mira, lo visitaste 2 veces, y si no hay otro vértice que los una, pues, perdón, otro arista que los una, vamos a decir que, bueno, se repitió ahí la arista, ¿no? ¿Y de qué vienen, digamos, los ciclos? Dices, si PVD es un camino, entonces un ciclo, dices un grafo con el mismo vértice, con el mismo conjunto de vértices, mientras que el conjunto de enlaces es el que tenemos antes, pero le agregamos el enlace del último vértice al primero. ¿Sí? Entonces, si se fijan en este de aquí, sería V1, V2, V3, V4, V5, es lo mismo, sin embargo, agregamos este enlace. Es decir, se digan, cerramos el ciclo, ¿verdad? ¿Ok? Bien, un árbol o un grafo acíclico es un grafo GV, que no tiene ciclos. Entonces, cuando ustedes les hablen de árboles en la cuestión matemática, estamos hablando de grafos, ¿sí?, que no tienen ciclos. Eso es lo que es un árbol. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si son definiciones muy sencillas, sin embargo, tienen implicaciones fuertes. Vamos a verlo más adelante. Y bueno, una red, digamos, ya vimos lo que es un grafo, ya vimos lo que es un árbol, ¿sí? Recuerda que un árbol es un grafo que no tiene ciclos. Bien, una red, ¿sí?, dice que consiste de 3 partes, ¿sí? Así como los grafos, tiene un conjunto de vértices, tiene un conjunto de enlaces, y aparte tiene un conjunto, ¿sí?, digamos, de números reales que le llamamos pesos, ¿sí? Entonces, matemáticamente, pues nosotros escribimos los pesos como W, ¿sí?, como los W y J, y cada peso está asociado justamente a un enlace, ¿sí?, que pertenece justamente a los reales, ¿sí?, y se ha asociado a un enlace de mi grafo. Y se dice que, bueno, cada uno, por ejemplo, el W y J es justamente el peso del enlace E y J, ¿sí?, y se denota como W y J, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se digan es el mismo grafo, pero le agregamos pesos. Ahora tenemos un valor numérico, en este caso son enteros, ¿sí?, que vale 4 de 1 a 2, vale 2 de 2 a 3, vale 1 de 3 a 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bien, hay que tener un poquito de cuidado porque, bueno, se supone que así como los escribí yo aquí, o digamos el orden en el que puse los enlaces es el mismo orden en el que pongo los pesos, ¿sí? Aunque bueno, lo más común es definir el peso con justamente sus subíndices correspondientes. Incluso esta manera de listado no es la más común. Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de digamos, herramientas y sobre todo de estructuras de datos que sirven un poquito mejor a entender o a describir justamente la parte de la red. Bien, tenemos lo que se conocen como los vértices adyacentes, y se dice que en un grafo G con V y E, 2 vértices se llaman adyacentes si existe un enlace que los conecta o una arista que los conecta. ¿Sí? Entonces, si existe un enlace E y J que pertenece a mi conjunto de enlaces, se dice que el vértice I y el vértice J están conectados y son adyacentes. ¿Sí? Dicen, aquí en el caso de la figura, pues podemos decir que B2 es adyacente a B1, B2 también es adyacente a B3, a B6 y a B4, pero no es adyacente a B5, vean que no tiene un enlace entre ellos, entonces no es adyacente. Lo mismo B6, B6 no es adyacente a B1, ni a B5, B3, B4. Con el único que es adyacente es con B2.
Ok, y de aquí nace justamente la idea de un grafo conectado y componentes de un grafo conectado. Ok, bueno, sea G, V de un grafo, si G contiene un camino entre todos los pares de vértices en B, entonces G se dice que es un grafo conectado. ¿Sí? En este caso se diga, bueno, voy a regresarme. Este sería un grafo conectado, ¿sí? Ya que de alguna manera yo puedo, por así decirlo, viajar de un nodo a otro, cualquier otro nodo en mi grafo, ¿sí? Siguiendo un camino. Sin embargo, bueno, ya si aislamos algunos de ellos, vean que aquí yo tengo B1, B2 y B6. Este grafo se dice que es un componente conectado, ¿sí? Porque tiene una conexión entre ellos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, B3, B4 y B5, vean que yo aislé estos dos componentes y estos me forman justamente otro grafo, ¿no? Aquí lo interesante es de que si yo los separo de esta manera, se dice ahora que cada componente o este componente es un componente conectado porque nada más existe conexión entre ellos. Si yo tuviera, y vean que ahorita no tengo flechitas, ¿sí? Si yo conectara B2 con B3, entonces este sería otro grafo conectado, ¿sí? Sin embargo, como no está conectado, dicho de manera redundante, pues se consideran como si fueran dos grafos conectados, ¿sí? Y esto es importante, sobre todo cuando yo quiero hacer un análisis justamente de redes, ¿verdad? Muchas veces la pregunta en redes es decir, me dicen, ok, ¿cuál es el enlace que si se cae me desconecta o me genera dos componentes a partir de una red? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, un enlace crítico, o también le llamamos un corte del grafo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y vean que, bueno, aquí G1, bueno, justamente está formado, que sería esta parte de arriba, por el conjunto de los vértices, que son estos tres, y el conjunto de los aristas, que son dos. Y el grafo de abajo es estos tres vértices y estos tres aristas o enlaces. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Aparte de los grafos, digamos, normales que acabamos de ver, donde se digan los aristas no tienen dirección o los enlaces no tienen dirección, existen justamente grafos dirigidos donde efectivamente los enlaces tienen ahora dirección y los puedo empezar a separar. Por ejemplo, vamos a ver que no es lo mismo tener un enlace de 1 a 3 que de 3 a 1. En este caso, fíjense que donde está, existe un enlace de 1 a 3, pero no existe un enlace de 3 a 1. ¿Sí? No puedo conectarme de manera directa desde 3 a 1. ¿Sí? Sin embargo, de 1 a 3 sí es posible. ¿Ok? Esto, normalmente utilizamos esto justamente para normalmente implicar o describir una dependencia, ¿verdad? Cuando una cosa depende de la otra. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo nos sirven los grafos, por ejemplo, para analizar calendarios o analizar programaciones de algunos eventos. Bueno, así como tenemos justamente grafos dirigidos, también podemos tener redes dirigidas, donde se diga la diferencia entre un grafo y una red es simplemente que la red tiene pesos, ¿sí? Y bueno, aquí estamos poniendo pesos enteros, pero pueden ser del números reales, ¿verdad? Entonces, bueno, para la gente de redes, pues ya se puede ir imaginando que eso puede ser justamente anchos de banda, ¿sí? Eso puede ser a lo mejor, no sé, grados de congestión, porcentaje de utilización del enlace, varias cosas, ¿no? Que me pueden ayudar a mí justamente a modelar mejor mi red. ¿Estamos? Y bueno, justamente lo que les comentaba, ¿no?
yo puedo generar estos a través de grafos, y yo genero lo que se conoce como un grafo dirigido, ¿sí? Vean que aquí yo tengo una serie de acciones, que me imagino que es para lavar el carro, donde me dice, primero llena el carro con agua, ¿no? Rocía el carro con agua. Después, hay algo que a lo mejor puedo hacer de manera paralela o de orden indistinto, es lavar las ventanas, limpiar las llantas y lavar lo que es la carrocería, ¿no? Después de eso, hay que secar el carro y limpiar el interior. Y vean que es una serie de pasos ahí muy, muy sencilla, pero vean que aquí me establece que yo no puedo secar el carro, ¿sí? Sin antes haber lavado la carrocería, lavado las ventanas y lavado las llantas, ¿sí? Y vean que yo no puedo empezar a lavar la carrocería o limpiar las llantas o limpiar las ventanas si no he mojado el auto, ¿verdad? Bueno, según esto de aquí, ¿verdad? ¿Estamos? Y el que hizo esto no conocía esos trapitos que en seco medio le damos una, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Antes de avanzar. ¿Todo bien? Ok. Bien. Así como nosotros definimos caminos, pues vemos que a partir de nuestras redes o nuestros grafos, yo puedo tener diferentes caminos entre dos diferentes nodos. Y aquí viene justamente una pregunta natural, que es, ok, ¿cuál es el camino más corto entre dos nodos? Y vean que aquí cuando digo más corto, entra muy en juego lo que son los pesos de los enlaces, ¿sí? Porque alguien podría decir, bueno, yo creo que es más corto irte directo de B1 a B2, ¿sí? Y alguien diría, no, pues es que mira, es que si te vas a B3, pues estás como que tienes que hacer un salto más. Y lo que alguien podría decir, bueno, pero lo que pasa es que llegar de B1 a B3 me cuesta una unidad y llegar de B3 a B2 me cuestan 2 unidades, mientras que de B1 a B2 me cuestan 4 unidades, ¿sí? Y esto a lo mejor lo podemos ver en un ejemplo clásico en la parte, por ejemplo, de ir de Zacatecas a Guadalajara, ¿sí? Tenemos por lo menos 3 opciones, ¿no? Aunque pueden haber más. Una es, nos vamos por lo que antiguamente se conocía como la vía corta, que es agarrar el camino ahí por Villanueva, Jalpa y demás. Luego tenemos el otro camino que es irse por Aguascalientes, y a lo mejor existe el otro camino que es irme por el otro cañón que es acá por Tlaltenango y demás, ¿no? Y vean que, bueno, antes la vía corta pues era la más corta, ¿verdad? Pero ya de que pusieron la autopista, sí, pues es la más corta, ¿verdad? De hecho, en tiempo, no en distancia, ¿sí? Lo que también ha sucedido es que ahora, pues, esa mentada vía rápida, ¿sí? Que es a través de Aguascalientes, pues me cuesta porque tengo que pagar peaje, ¿verdad? Mientras que si me voy por Jalpa no pago peaje, o si me voy por Tlaltenango no pago peaje, ¿sí? Entonces vean que dependiendo del valor que yo le dé justamente de pesos y justamente digamos, el problema que yo esté analizando, si estamos hablando de tiempo, si estamos hablando de distancia, si estamos hablando de costo, ¿sí? Los valores pueden cambiar o incluso las conexiones pueden cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incluso cuando estemos hablando de incluso de ruteo ya en redes, ¿sí? Puede haber cierta afinidad de conectarme o conectar un sistema autónomo con otro sistema autónomo. Por lo tanto, a lo mejor ahí el costo o el peso sea pequeño y a lo mejor haya cierta renuencia, ¿sí? En conectar un sistema autónomo con otro o igual me cueste más, ¿sí? Por otro lado, yo puedo ver que a lo mejor la distancia es más corta, ¿sí? Pero la prioridad es más baja. Les digo, depende de lo que estemos analizando. Y una cosa también interesante, ya ustedes creo que acaban con, bueno, yo lo comenté, pero a lo mejor ustedes lo pueden ya percibir, es que esos mentados pesos no son únicos,
Y yo puedo tener un peso que signifique el costo, otro peso que signifique la distancia, otro peso que signifique la prioridad, otro peso que signifique tiempo, qué sé yo, ¿sí? De ahí que justamente bueno, esto o la manera de cómo analizar una red pueda tener varios puntos de vista, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos clásicos es la pregunta, ok, yo tengo una red, ¿sí? Con ciertos pesos, ¿verdad? Un grafo con pesos, ¿verdad? Y yo quiero encontrar el árbol de expansión mínimo. ¿Qué es un árbol de expansión? Es un árbol que me conecta todos los nodos en mi grafo. Sí, eso se conoce, perdón, con el árbol de expansión. Ahora, un árbol de expansión mínimo es justamente el que, si yo sumo todos los pesos de los enlaces en mi árbol de expansión, ¿sí? Es mínimo comparado con todos los demás, ¿sí? Que puedo formar. Y bien, incluso aquí hay algoritmos que me ayudan a determinar justamente este árbol de expansión mínimo, ¿verdad? Y comentábamos, bueno, que incluso algunos equipos de red ya lo tienen implementado, ¿no? Todo lo que son los switches de capa 2, sí, implementan justamente este minimum spanning tree, justamente para generar digamos, trayectorias mínimas para conectar diferentes segmentos de red. ¿Sí? Y vean que un árbol no genera ciclos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo generara ciclos en mi MST? Bueno, dejaría de ser árbol primero, pero la otra es de que en la parte de mis ruteadores o mis conmutadores capa 2, pues podría verse, o podría haber paquetes o tramas que estuvieran viajando y dando vueltas ahí sin llegar al destino, ¿no? Okay. Vean que aquí cuando yo tengo un árbol, no hay manera de que algo se pase dando vueltas, ¿no? Siempre tenemos que llegar a algún destino. Adelante, Luis. Profe, este se viene siendo la implementación que se generó ahora con el 5G, ¿no? Ya ves que ahora ya no manda la distribución a diferentes repetidoras, sino que trata de irse lo más directo que se pueda hacia donde va. Hasta donde tengo entendido. Supone que manda toda la carga ya directamente o sea, que ya no distribuye tanto los paquetes en diferentes repetidoras. ¿Qué te diré? A ver, O sea, compañeros, sí, ¿quién sabe? sí, pero Ponme no. la mano, ¿sí o no? O sea, es un sí, pero no. O sea, sí es lo que tú me dices, no porque no se modela con grafos. Ahí, digamos que la conexión, primeramente, 5G es una transmisión inalámbrica, es una transmisión omnidireccional. Entonces, ahí es como si vieras que todos los nodos están conectados, ¿sí? Lo que se hace es que sí, justamente, por eso es la parte que sí, es donde sí diriges tú y por eso tenemos varias antenas, porque con varias antenas yo puedo generar lo que se conoce como un haz de transmisión y puedo dirigir la energía que yo transmito al espacio en una sola dirección. Pero bueno, sale de hecho te digo, el modelado matemático es muy diferente a este que estamos haciendo acá. Si lo vemos a nivel nodos, pudiéramos decir que sí es como tú dices. Sí, pero realmente ahí de fondo hay cosas más profundas, ¿no? Sí, pero si lo vemos por encimita, sí. ¿Estamos? Ok. Ok, y bueno, de aquí viene justamente, como les comentaba, realmente tener un listado de enlaces a veces no es tan práctico o pragmático, sino que normalmente nosotros utilizamos lo que se conoce como una matriz de adyacencia. ¿Sí? De ahí justamente la idea de antes de ver esta parte, pues ver lo que era una matriz, ¿verdad? Y justamente en esta matriz de adyacencia se dice que es una matriz binaria, es decir, los valores de la matriz o valen 1 o valen 0. Valen 1 cuando hay una conexión, ¿sí? Justamente, por ejemplo, la posición A y J
vale un 1 si está conectado el vértice I con el vértice J. Y vale 0 si no hay una conexión del vértice I con el vértice J. ¿Sí? Entonces, bueno. Por ejemplo, si nosotros vemos esta parte de aquí, vean que, bueno, yo tengo aquí, tengo un enlace 1.2, el 1.3, el 1.5, un 2.3, 2.4, 2.6, ¿sí? Y se diga, bueno, yo puedo tener justamente un listado de todos los enlaces, pero vean que tengo que guardar 2 números por cada enlace, ¿sí? Y aquí viene justamente la parte de cómo optimizo la memoria de mi computadora. Yo lo puedo guardar así, sí, sin problema, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si de repente mi matriz es muy grande? Es decir, tengo muchos nodos en mi grafo o muchos nodos en mi vértice. Tal vez esta no sea la mejor manera porque de entrada me multiplica por 2. ¿Sí? Si fueran esos bytes, vean que no, en general no pueden ser bytes o no pueden ser bytes. Si fueran bytes, vean que nomás pudiera poner desde el número 0 hasta el 255. ¿Sí? Es decir, el grafo más grande que pudiera tener es de 256 nodos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un grafo de 1000? Pues ya no, esos 2 números ya no son bytes. Ahora tendría que utilizar 2 bytes por lo menos. ¿Sí? Entonces, 2 bytes por cada número. ¿Sí? Vean que son 2 bytes por 2 números, serían 4 bytes por cada enlace. Si yo tengo 2000 enlaces, ¿sí? Ya se va complicando el asunto, ¿verdad? De ahí que está mejor esta otra opción. Si se fijan aquí, a final de cuentas este es un 0 y este es un 1. Esto lo puedo yo expresar de manera mucho más compacta en términos de bytes, ¿sí? Y de hecho es una mejor manera. ¿Sí? Alguien todavía me puede decir, no, espérate, es que estás almacenando todavía muchos ceros, ¿no? O muchos unos. Sí, hay otras maneras que tratan todavía de hacer esto mucho más compacto todavía. Sin embargo, bueno, para fines prácticos nos vamos a quedar con esta. ¿Sí? Ya a menos que alguien por ahí se le esté acabando la memoria de su computadora y ya vea que su programa no puede correr, ya veremos en ese momento qué haremos con la parte de cómo definimos los grafos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Pero esta matriz la saca nada más directamente como sustitución. O sea, los ceros y los unos, eso lo mete directamente, no lo agarra de ningún otro lado, ¿verdad? Del grafo, por ejemplo, aquí, ahorita vamos contigo, Eduardo, ¿sí? Por ejemplo, de aquí, si te fijas, tanto bueno, de entrada son matrices cuadradas porque tengo justamente un producto cartesiano de todos los vértices. Entonces, justamente si tengo un 0, lo que me dice es que no hay una conexión del vértice 1 con el vértice 1. Pero sí hay una conexión del vértice 1 con el vértice 2. Hay una conexión del vértice 1 con el vértice 3. Y vean que son grafos dirigidos, donde B1 es el origen y lo que está acá arriba, es decir, las columnas, serían el destino. Si ahora yo quiero tener del B3 al B1, entonces me voy al renglón del B3. Y aquí digo que justamente el B3 tiene una conexión con B1. Es decir, del 3 al 1 y aparte hay una del 1 al 3. ¿Sí? Si es una matriz de adyacencia de un grafo que no está dirigido, entonces esta es una matriz simétrica con respecto a la diagonal. Es decir, lo que tengas aquí, lo tienes acá. Aquí, acá, aquí, acá. ¿Sí? Todo es simétrico con respecto a la diagonal. ¿Sí? Adelante, Eduardo. Gracias, Doc. Buenas tardes. Bueno, me quedé con lo de, la duda sería de los pesos en los enlaces. ¿Son randoms, sí, Doc? O sea, yo le puedo dar cualquier valor a cualquier peso de enlace o puede ser, dependiendo de los enlaces que tiene, ese es su valor. Haz de cuenta que este peso depende de lo que tú quieras que signifique. Okay. Dicho de otra manera, o sea, no se asignan de manera aleatoria. Se pueden asignar de manera aleatoria si es lo que quieres. ¿Sí? Y de hecho, en la parte, digamos que el superlativo de teoría de grafos, hay una parte que se llama ciencia de redes, ¿sí? O el network science, ¿sí?
Y ahí justamente se estudia justamente esta parte de los grafos aleatorios, así como me estás platicando, ¿sí? Pero en la parte, digamos, más común, que es donde nosotros vamos a estar trabajando, normalmente los pesos tienen un significado que depende de mi problema, ¿sí? Gracias, Doc. Ujú. De nada. Sí, esta parte, déjenles, les comento, ya que tocamos este tema, existe un área de la ciencia, que es justamente, no nada más la ciencia de redes, que se está poniendo de moda. ¿Sí? No sé si ustedes, digamos, supieron o no supieron, a lo mejor les pasó de noche, no sé, pero llegó un momento donde todo nuestro universo, por lo menos hasta los 70, casi los 70, 80, todo nuestro universo, toda nuestra matemática, no quiere decir que no existiera, pero digamos que mayoritariamente estaba basado en sistemas lineales. ¿Sí? Dicho de otra manera, todo se describía de manera lineal, ¿sí? Es más, hasta ahorita todavía hay un componente muy fuerte de tratar de ser modelados lineales. Y los modelados lineales es justamente a través de a través de matrices. Recordar que las matrices son ecuaciones de primer orden que tienen relacionados o son sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a través de la descripción de un problema, a través de matrices, es más o menos como se estaba estudiando, o hasta ahorita todavía se sigue estudiando. Sin embargo, los científicos nos dimos cuenta justamente de que no era suficiente. Habían cosas que los sistemas lineales no pueden modelar. ¿Sí? Entonces de ahí, obvio que dijeron uno, no, pues vámonos con los modelos no lineales, ¿no? Y por ahí de los 80, 90, 2000, se trabajó mucho con modelos no lineales, o por ahí se escuchaban, o no sé si alguna vez escucharon, análisis de sistemas no lineales, ¿no? ¿Sí? O dinámicas de sistemas no lineales, y luego caíamos en cosas así como lógica difusa, se hablaba también, por ejemplo, de caos, de sistemas dinámicos, ¿sí? Pues bueno, resulta que todo eso lo han venido recogiendo y han visto ciertas eh, similitudes, y a toda esa parte de cómo describir estos sistemas que sobre todo no tiene una dependencia muy importante con las entradas y las condiciones iniciales, eh, y han visto que en general no es una sola ciencia pues la que me va a sacar del problema. Se le ha llamado la teoría de la complejidad. ¿Sí? Y ahora justamente lo que estamos tratando, digo que estamos tratando porque ahorita estamos ahí platicando justamente fíjense cómo es ya esta parte interesante. Pues estamos justamente los ingenieros con nuestras redes, queriendo describir cada vez redes más complejas, pero resulta que están los sociólogos, ¿sí? O la gente de las ciencias sociales, que estudian relaciones entre personas o relaciones entre procesos, relaciones entre organizaciones, y a final de cuentas están generando redes y ciertas relaciones no lineales entre las redes o entre los individuos. Y luego también está justamente la ciencia de redes, que estudian principalmente los físicos, y que dicen, ok, pues esto también se puede analizar con esta parte. Y luego vienen los biólogos, que también todo sistema o ecosistema es una relación de muchas partes, ¿verdad? Y no es una relación lineal, ¿verdad? Es una relación muy intrincada de muchas cosas con muchas cosas. De ahí justamente que nace, y es lo que estamos tratando también ahorita de armar un grupo interdisciplinario o multidisciplinario de ciencias de la complejidad, donde justamente cada quien va a llevar, digamos, sus herramientas matemáticas y tratar de juntos atacar un problema, ¿verdad? Las matemáticas son estas mismas matemáticas, ¿verdad? Hay que platicar justamente con matrices de adyacencias, justamente porque eso es lo que me va a decir cómo está la relación. Y Eduardo, justamente ahí es donde importa el peso, ¿verdad? El peso puede ser a lo mejor una deuda que yo tenga de una persona con otra persona, o a lo mejor es una relación de amistad que puede existir o no puede existir, es un 1 o un 0, o incluso la puedo ponderar, es decir, si entre más grande es el número, más amigo soy yo de, ¿sí? O más relación tengo yo de. O por ejemplo en Facebook, ¿sí? Se digan a nosotros, ya hasta nos ponen que tú eres fan destacado de,
si le damos mucho like a otra persona, ya justamente eso quiere decir que estamos interactuando mucho, por lo menos en las redes sociales, con la otra persona. Entonces, ese peso puede ser justamente el número de likes que yo le doy. Y vean que no es lo mismo que yo le dé like a una persona que la otra persona me dé like a mí, ¿verdad? Tal vez todo es de aquí para allá, nada más yo soy el stalker, ¿verdad? Que estoy ahí detrás de ella nomás, o de él, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra persona ni me hace en el mundo, ¿verdad? Sí, yo le comento siempre todas las publicaciones y le dan me encanta. La otra persona ni en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Esas son justamente estas relaciones y este tipo de modelos, ¿verdad? Justamente esta matriz de adyacencia, si fuera, digamos, una relación simétrica, quiere decir que yo soy tan amigo de esa persona como esa persona es amiga mía, ¿verdad? En las redes sociales, si yo le doy un like, quiere decir que la otra persona también me va a regresar el like, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que estos pesos también van a ser asimétricos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, tenemos problemas y cuestiones muy interesantes, por ejemplo, de la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad es un problema multifactorial que también estamos tratando de modelarlo a través de redes, ¿verdad? Y esto, no sé si ustedes alguna vez hayan visto, pero voy a tratar de hacer una sobresimplificación del problema, ¿no? ¿Ustedes alguna vez vieron estas series justamente de policíacas donde decían, no, es que, a ver, queremos atacar una red o un grupo criminal, ¿no? Y decían, pues aquí está fulano, aquí está perengano, y lo ponían hilitos uniendo uno con otro. Y justamente el más conectado, pues era así como que la cabeza del grupo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis, otra vez, son los grafos, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, en un grupo de amigos, ¿sí? Siempre hay un amigo como que es el pegamento de todos, ¿no? El que siempre nos está hablando a todos, oye, mira, hay que hacer algo, ¿no? ¿Sí? Es muy raro así como que, no, yo hoy me llevo igual con todos, ¿no? Casi siempre hay uno que es el como que se lleva bien con todos los demás y los demás estamos ahí como pegados, ¿no? Lo mismo pasa les digo, con la parte de amistad, con las relaciones de trabajo también. Siempre las relaciones de trabajo, a lo mejor yo tengo un amigo o un compañero de trabajo con el que me llevo mucho, pero dentro de mi grupo de trabajo yo puedo tener con mayor o menor peso ciertas relaciones, ¿verdad? Entonces también podemos hacer el análisis, a ver, dentro de un grupo de trabajo, ¿quién es el que tiene mayor peso o el que está más conectado, ¿verdad? Y ese, por lo regular, es el líder, ¿verdad? Aunque él no lo sepa o nadie se dé cuenta, ¿verdad? Sí, hay líderes que no, o sea, no tienen el nombramiento, pero en la práctica lo son. Entonces es gente que hace que las cosas sucedan porque están bien conectados, ¿verdad? No se diga, no se diga en las campañas electorales, ¿verdad? Sí, o no se diga, por ejemplo, en el gobierno. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, si quisiéramos modelar lo que pasa en el Senado, pues el que está más conectado ahí es Ricardo Monreal, ¿verdad? Sí, pues es el que se lleva de piquete de ombligo con casi todos, así sean el banco opositor, de todas maneras tiene relaciones con ellos, ¿verdad? Platica con el otro grupo, ¿verdad? Sí. De ahí justamente lo interesante y de hacer ese análisis, tú pudieras decir, mira, ¿sabes qué? A ver, si quiero que la red se caiga, este es el que tengo que atacar, ¿sí? O quiero que la red prospere, a este es el que tengo que todavía decirle que se conecte todavía más, ¿no? ¿Sí? O ayudarle a que tenga el mismo grado de conexión a otra persona igual que esto, ¿verdad? De la misma manera se pueden hacer análisis, por ejemplo, de relaciones entre bancos y entre empresas, ¿sí? Y de hecho así se hizo el análisis justamente cuando hay, o si ustedes dirían que luego decimos que el mundo ya está globalizado, es porque ya existen, digamos, algunos nodos, ahorita me voy a explicar a qué me refiero con nodos, que están casi conectados con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un día se cae o desaparece la compañía de Google, ¿sí? ¿Qué pasa con muchas otras compañías que dependen de los servicios de Google? ¿Sí? O díganme, ¿qué pasaría si de repente DHL no funciona? ¿Sí? O Federal Express. Muchos de los negocios dependen de ellos, ¿verdad? Entonces, en este análisis de grafos me va a decir justamente cuáles son como que los jugadores principales
de una red global, llámese de negocios, de distribución, de contenido, de conectividad, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso es justamente lo que me da este análisis de los grafos, ¿verdad? Y eso les digo, nada más analizando la conectividad. Y ahí viene el segundo paso, que es donde trabajamos todavía más nosotros. No nos basta con que esté conectado, ahora queremos ver cuáles son las maneras de llegar de un nodo a otro nodo, ¿sí? Y normalmente esto ya se lo saben, en la parte de Google Maps, pues yo simplemente quiero decir, pues yo quiero llegar lo más rápido de aquí a acá, y ya te traza el camino, pero si de repente hay mucho tráfico, te dice, no, ¿sabes qué? Cambió el camino más corto, ahora es por acá, y te va mandando por otros lugares, ¿no? ¿Sí? Ahora piénsenlo en una red de mercadeo. Imagínense que yo quiero utilizar Facebook, ¿sí? Y mis amigos en Facebook para llegar, no sé, por así decirlo, con quién les gusta. A ver, ahorita bueno, porque es el gobernador, con Alejandro Tello. O sea, ¿cuál es el camino más corto de todos mis contactos para llegar a platicar con el gobernador Tello? ¿Sí? Y vean que ese sería justamente un análisis del camino más corto, que normalmente uno se lo imagina con redes, ¿sí? Con redes pues de paquetes, uno se lo imagina justamente con caminos, con trayectorias, pero también este tipo de cuestiones que yo puedo modelar, por ejemplo, de amistades o de relaciones, ¿sí? También lo puedo identificar caminos más cortos hacia, digamos, para llegar a una persona o para poder interactuar con una persona, ¿sí? Y vean que también uno puede decidir, ¿sí? Por ejemplo, que tal vez lo conocen, pero también, imagínense que yo digo, no, pues sabes qué, pues, por así decirlo, ¿no? Pues Soledad Luébano conoce a Tello, ¿verdad? Entonces, dice, pues voy a platicar con Soledad para que me presente a Tello, pero pues siempre andan de pique, ¿sí? La verdad, ahí si se fijan, aunque existe una relación, tal vez el peso que le asociamos a esa relación no sea algo bueno, ¿verdad? Y tal vez al momento que yo diga cuál es el camino más corto y ese peso sea algo no muy bueno, pues le dé la vuelta, ¿verdad? Busque otro camino u otra trayectoria para llegar de manera más directa o en mejor posición con el gobernador. ¿Estamos? Ok. Y de ahí, bueno, también hay que decirlo, ¿no? De ahí que toda esta parte del análisis de datos o lo que le llaman ciencia de datos y todo este rollo es una mezcla, pues, de todo esto que hemos platicado, ¿no? De machine learning con network science, con teoría de grafos y modelado justamente de estas cuestiones, ¿no? Y es ahí, así como se analizan, por ejemplo, los comportamientos de las personas en Facebook para determinar de alguna manera relaciones o predisposiciones de una persona para comprar cierto producto, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo que ahí Facebook, os dice uno, bueno, ¿y Facebook para qué funciona? ¿Va? O sea, yo no veo el negocio de Facebook. Recuerden que el negocio de Facebook somos nosotros, ¿sí? El negocio de Twitter somos nosotros. El negocio de TikTok somos nosotros, ¿sí? Nuestras interacciones, lo que le damos like, lo que le damos dislike, lo que producimos, lo que generamos, todo eso, él lo vende a terceros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya cuando acordemos, pues estamos bien vendidos, ¿verdad? Ok. Pero vendidos gratis, no nos pagan nada, profe. No, pues es que cuando tú dijiste acepto, sí, ahí dijiste Ahí sí, bailó, ahí bailó. ahí ya, soy todo suyo, ¿verdad? Mis Qué gacho. fotos, Se oye mis feo, pero sí. comentarios, sí. Mi información que yo subo, que si estoy en una relación, que si estoy en una relación complicada, que si lo que ustedes gusten y manden, pues todo eso dicen, a ver, por ejemplo, dicen, a ver, yo me dedico a vender motos, ¿sí? Y son motos deportivas o motos de esos tipo Harley, ¿no? O sea, para clubes de motociclistas. A ver, ¿dónde me será más redituable ofrecer mi producto?
¿En alguien que tiene una relación complicada o alguien que está felizmente casado? Digo yo. Las necesitas espiar a la esposa para ver si le gustan las motos, y no, ya vale gorro. Ahí está el asunto, ¿verdad? Sí. Y si alguien justamente a lo mejor está divorciado, a lo mejor es soltero, ¿sí? Va a decir, este es un mejor mercado donde, o es más probable justamente que me compre mi moto, ¿no? Y de hecho, no sé si ustedes alguna vez han tratado de vender o pagar por algún anuncio en Facebook. Ustedes pueden seleccionar justamente todo esto, ¿no? Que si está en una relación complicada, que se acaba de dejar terminar una relación. O sea, todo eso es parte de la información que te venden, ¿verdad? Sí, Es lo que conocemos como segmentación de mercado. sí, ya ve que de hecho hubo una bronca de, bueno, se dio a notar, que una chava empezó a hablar con otra compañera sobre que ella estaba embarazada y de repente la información le llegó al chavo o a los papás sobre los niños y eso, y ahí se dieron cuenta y hubo una bronca muy fuerte por esa Pues, situación. exacto. Sí, sí. Y ahí es en Digo, donde todo, también se denotó que los celulares dejan los micrófonos abiertos las compañías. Y ahí empiezas a captar a ver qué es lo que quieres tú de comprar o cosas así. claro, claro. Pues Es ya, parte vale, de, gorro. parte de. Eh, Sobre todo quien utiliza más esa parte, y yo lo he checado, es todos los teléfonos Android y Google, ¿no? Eh, También lo hace Apple en menor medida, cuida un poquito más esa parte, pero Google y Android sí de manera muy descarada lo hacen, ¿sí? Y bueno, van a decir que soy fifí, pero yo por eso estoy con Apple. Digo, ya sé que también le vendo mis datos a Apple, digo, al final de cuentas es nomás decidir a quién se los quieres vender, ¿no? ¿Sí? Tampoco es así algo, la decisión no es así tan complicada, eso, a melón o con sandía, ¿verdad? Pero a alguien se lo estás vendiendo, ¿sí? Y bueno, yo decidí acá porque sí lo considero un entorno un poquito más cerrado. De repente Android sí es más propenso pues a la parte de virus y malware, y de por sí ya estamos vendidos y todavía que te roben la información, pues no, ¿verdad? Por eso yo he decidido por ese lado, ¿no? Incluso también en Apple sí te avisa cuando hay un seguimiento o tú permites pues el seguimiento. Bueno, se supone que también lo puedes desactivar, pero me imagino que lo de ellos no lo puedes desactivar, ¿verdad? Los de las demás aplicaciones sí, pero lo de Apple, porque también Apple te hace un seguimiento, no te lo quita. Ok, bueno, creo que esto ya más o menos lo expliqué, pero bueno. Lo que podemos ver es, bueno, que la diagonal principal está llena de ceros porque normalmente no tenemos conexiones o un nodo no tiene conexiones consigo misma, o no tendría sentido para algunos grafos, ¿no? Vamos a ver que para otros grafos tal vez sí, pero en la mayoría de los grafos que vamos a estar utilizando no tiene sentido. Entonces esto es muy común que lo veamos. ¿Sí? Para ese tipo de gráfico, de grafos generales, pues el simple, que no estábamos hablando que lleva dirección, Ok. podemos prescindir de la mitad de la matriz, Sí. ¿no? De hecho, es justamente uno, digamos, de los atajos. Si me quiero ahorrar, digamos, memoria, digo, pues utilizo la diagonal superior o la diagonal inferior. Y con eso me es suficiente, ¿verdad? Efectivamente. Sí, lo otro que también nos dice aquí, dice, a ver, dice la tercera columna, que es esta de aquí, me dice que es la transpuesta justamente del renglón 3, ¿verdad? Sí, para este caso, ¿verdad? Cuando no tenemos grafos dirigidos, ¿sí? Esto también significa justamente esta parte que sea simétrico, ¿no? Vean que esto, si yo lo analizo así, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Es la misma información, y esto, obvio, si es un grafo dirigido, cambia, ¿verdad? Y bueno, lo que ya comentaba yo, que esta matriz se le conoce como matriz simétrica, ¿sí? Justamente porque tenemos lo mismo en la diagonal superior que en la diagonal inferior.
justamente lo que acaba de decir Uriel, pues yo puedo prescindir de una diagonal y quedarme nada más con esa información y me ahorro ahí datos, por así llamarlo. Y bien, en el caso de un grafo dirigido, la matriz de adyacencia de un grafo dirigido, pues efectivamente aquí sí tenemos otra vez una matriz binaria y solamente vale un 1 si hay un grafo con el que conecta una I con una J, es decir, un renglón con una columna, ¿sí? Un vértice con otro vértice, ¿sí? Vean que yo lo que les comentaba, el renglón es, digamos, el origen y la columna es el destino, ¿sí? O dicho de otra manera, el renglón es el inicio de la flechita y la columna es el final de la flechita o el otro extremo de la flechita, si lo quieren ver así, ¿verdad? Ok, y por ejemplo, este de aquí, vean que aquí yo tengo ya un grafo, vean que ya no es simétrico, aquí yo tengo una conexión del nodo 2 con el nodo 1, pero no del 1 al 2. Vean que del 1 al 2 no hay conexión, pero del 2 al 1 sí hay. ¿Sí? Entonces ya justamente decimos que es dirigido, ¿verdad? Y vean que aquí ya se rompe justamente esta parte de la transpuesta, ¿verdad? Vean que aquí, si yo hago la transpuesta de esto, pues ya no es esta de aquí, ¿verdad? Porque ya es un grafo dirigido y ya no es simétrico. Y ya se usa la diagonal principal. Sí, ya se tiene el 1 en la parte de abajo. Se conecta con sí mismo. Exactamente, es lo que les decía. Ese 1 tiene sentido si en el grafo tiene sentido, ¿verdad? Si no tiene sentido, pues no lo usamos. Normalmente no tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en una red de datos, ¿sí? Pues no tiene sentido decir que me conecto conmigo mismo, ¿verdad? Sí. ¿O sí tiene sentido? No, No, ¿para no qué mucho, conectarse ¿verdad? con uno mismo? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si esto es una descripción de una máquina de estados, sí puede ser interesante justamente tener una conexión o regresar al mismo estado, ¿verdad? Sí, Uriel, ¿A no qué te se escucho refiere bien. con una máquina de estado? Ahorita voy para allá. ¿Sí? No, nada más comenté que ahí sí. Que en las máquinas de estado sí se usa bastante que te quedas en el mismo estado, pues, en el siguiente ciclo de reloj. Una máquina de estados, digamos, a nivel general, se conoce o podríamos llamarle que es un modelo de computación. Y me voy a explicar un poquito más. Nosotros podemos modelar, o bueno, lo que hemos visto en este curso de cómo se modela una computación, un cálculo, si te digas, fue a través de un pseudocódigo o de un algoritmo. Entonces ahí utilizamos incluso diagramas de flujo y demás, ¿sí? Pero existen otros modelos de cómputo. Otro, digamos, un poquito más abstracto, son los mentados lenguajes formales, ¿sí? Esos salen de este curso, pero existen los lenguajes formales y existen las máquinas de estado, donde las máquinas de estado también se conocen como autómatas, y un autómata es básicamente otra vez un grafo, que son justamente unos nodos, con conexiones de pasar de un estado a otro estado cuando sucede algún evento o me llega alguna señal. Entonces, si te digas, eso también me sirve para describir protocolos, ¿sí? O secuencias de eventos que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, las máquinas de estado justamente me ayudan a describir procesos que pueden ocurrir, digamos, en un sistema de cómputo o en un sistema digital, ¿sí? De hecho, nosotros lo vamos a ver cuando veamos la parte de protocolos, lo vamos a modelar a través de una maquinita de estado. Y te digo, las maquinitas de estados es, por ejemplo, estar en un estado inactivo, y luego paso un estado encendido, y luego paso un estado, no sé, calculando, y luego paso un estado inactivo. Y así, me prenden, calculo, me apago. Me prenden, calculo. Son 3 estados, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, tú lo pudieras hacer, o tú pudieras modelar, por ejemplo, vamos a suponer una licuadora, ¿no? Una licuadora puede tener
no sé, por lo menos 3 estados, ¿no? El primer estado sería el inactivo, ¿sí? Que incluso está desconectada, ¿sí? Entonces no importa lo que le hagas, no pasa de ahí. Luego ya la conecto y ya pasas a otro estado, ¿verdad? Es que ya estoy conectado, ya tengo energía, ok, ya estoy en otro estado. ¿Qué pasó para pasar del estado de inactivo al estar el estado conectado? Ah, me conectaron o conectaron y ya puedo de alguna manera actuar con respecto a un botón que pueda tener. Me voy a suponer que ese botón nada más es encender la licuadora y apagarla. Y ve que si yo enciendo, paso a otro estado que es justamente girando, ¿verdad? Las aspas. Y luego apago eso y puedo pasar al estado conectado, o si me desconectan, paso al estado desconectado. Entonces, esa serie de relaciones, si te fijas, son otra vez nodos, ¿sí? Y las relaciones implican justamente una serie de eventos o algunos eventos. ¿Sí, Luis? A eso le llamamos máquina de estados porque justamente establecemos justamente que es una máquina que va a hacer algún trabajo que pasa a través de ciertos estados antes de terminar de hacer su trabajo. Y esto, bueno, también en las líneas de producción lo puedes ver mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Está parado el proceso, está en este estado del proceso, está en este otro estado, ¿sí? Y cuando pasas por ejemplo, un estado de alto o de paro de emergencia, ¿verdad? O sea, todo eso son justamente máquinas de estado, ¿no? El cómo lo podrías describir tú, esa parte. Pero al final de cuentas son otra vez grafos y que tienen sus nodos y tienen sus enlaces, ¿sí? Y fíjese que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a nada más ver en las computadoras, el proceso nada más se veía, el arnés se está construyendo, se termina el arnés y se empaca y se retira. Pero llegó Mercedes con su nuevo proceso, ellos sí te analizan el arnés desde que llega el material a la planta, Ajá. desde que se distribuye las líneas, desde que empieza a construirse en los kits, desde que está en la línea, desde que baja de la línea a posoperaciones y de cada uno de los procesos de posoperaciones hasta que se empaca y de ahí todavía hasta que se va y llega con ellos. Sí, hizo bien complicado esa situación, pero se ve todo el proceso completito. Arnés que se descompone, que regresa, por ejemplo, a reparación, también te lo pone y te pasan estados. Y, pues, Sí, es bien interesante. sí, y esa parte, bueno, también luego se mezcla con otras cosas, no sé si ahí ya metieron la parte de los mentados, los blockchains, que son justamente estos numeritos especiales que te dicen que un proceso se hizo o se valida, ¿verdad? Y si la cadena de alguna manera no está validada, quiere decir que un proceso no se hizo, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho sí funciona así, o sea, si un proceso se interrumpe o pasa a reparaciones o se mantiene en incógnita el arnés hasta que se vuelva a ver o en el siguiente proceso o en el área de reparaciones. Ahí ya se hace el block. Sí, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, ya, y bueno, esto va a venir más adelante, todo eso va a ser ya de manera autónoma y, por ejemplo, Mercedes, al momento que ya está estableciendo este proceso, después va a meter esta parte, digamos, de certificados digitales, donde cada vez que pase, digamos, un arnés por un proceso, se le va a ir validando y de tal manera que cuando él reciba el arnés, él va a saber justamente cuánto tiempo pasó en cada proceso y si hubo justamente lo que tú me dices, fallas o no fallas, pero nada más con leer un código digital y no ocupa tener ni siquiera una base de datos. O sea, nada más con leer el código digital, él va a saber justamente toda esa información. Eso mismo, les digo, hace unos años, nomás que ahora con esta parte, de hecho, ese proyecto se paró desde que Andrés Manuel andaba para la presidencia porque les dio pánico a los aguacateros, ¿sí? Pero había un proyecto justamente con los aguacateros que ellos para exportar a Europa les pedían justamente la validación de todos esos procesos desde que sembrabas la planta, desde que la regabas, es decir, cada cuánto la regabas, si la regabas o no la regabas, cuándo cosechaste el aguacate, a qué temperatura lo transportaste, o sea, todo eso iba en esa cadena, que eso es realmente para lo que utilizamos el método
blockchain, de tal manera que a ellos les llega, leen el código, dicen, mira, la historia de este aguacate es así, casi, mira, su papá fue plantado en el 2000 y cacho, en agosto del 2000 y cacho, ¿sí? Este aguacate dio fruto o se desprendió del árbol hace 8 meses, ¿no? Y así, o sea, ese es el rollo. Incluso te puede decir, mira, y fue fumigado con tal pesticida, o no fue fumigado, ¿sí? ¿Por qué quieren, si te fijas, es tener un control ya, incluso casi diría yo, hasta medio maniático de todos los procesos? Pero bueno, obvio, para algunas cuestiones es así, ¿no? Cuando son cuestiones de vida o muerte, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de aeronáutica o incluso del auto, pues me queda claro que tú quieres que efectivamente tu equipo haya pasado por los procesos. Para la parte esta de la comida, también justamente para saber si el producto es orgánico o no es orgánico, es nomás porque le pusieron la etiqueta de orgánico y es orgánico, ¿sí? ¿Sabe cuál está ahorita? Sí, de hecho me sorprendió porque lo acaban de abrir allá en Garza García, en Monterrey, una carnicería que trae carne de Japón. Y ahí en la etiqueta trae el nombre de la persona que estuvo cuidando ese becerro desde que nació, y trae un QR, un código QR, y lo aprietas y te manda a la computadora y te dice desde que nació cómo se estuvo cuidando, todo el pedigrí, qué enfermedades tuvo, sí, el señor cómo le ponía la música de Beethoven para que no se estresara. Así es. Y ahora, Está interesante ese proceso. Imagínate lo mismo, por ejemplo, para un vino de mesa, para un champán, para un queso, digamos, un Roquefort, bueno, todos esos... De esos más apestosotes, más ricos. Pero que son, digamos, con denominación de origen, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todo eso, obvio que implica ciertas cuestiones, ¿verdad? Digo, para yo comerme un queso aquí de los de Montescobedo, pues para todo dar, ¿verdad? Pero a lo mejor, porque no son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de Europa, que no está seguro que yo le llevo un queso y a ver si será de Montescobedo, o sea, tiene la denominación de origen, ¿cómo compruebo que eso es cierto? Es más, si es leche de vaca, no me están dando leche de burra o de burro, peor tantito, ¿verdad? O cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente es para lo que se está planeando hacer toda esta parte del blockchain. Y bueno, lo interesante de platicar aquí del blockchain es que, bueno, o vendría justamente a ser otra maquinita de estados que vamos a poder modelar con todo esto, ¿no? Obvio que ahí son otras tecnologías, ahí incluso tiene mucho que ver con la parte de cifrado, tiene mucho que ver con la parte de teoría de números, que bueno, ahorita nosotros no tocamos, aunque son parte de las matemáticas discretas. Sí sale un poquito fuera del enfoque de este curso, porque bueno, nos vamos a enfocar más a la parte de usuario que la parte de generación de tecnología para blockchain, ¿no? Sí podemos ver cuestiones de blockchain, pero más como usuario, ¿verdad? No la vamos a ver tanto como generadores, ¿no? No nos da el tiempo, a menos que, bueno, ya la gente de doctorado si tiene un poquito más de tiempo, ahí con ellos podríamos tocarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de este rollo? ¿Está interesante o no está interesante? Yo me quedé con la duda, sí. no del ejemplo que pusiste. La información entonces está, bueno, ¿es una base de datos distribuida en cada uno de los elementos o cómo? Fíjate que sí es un sistema distribuido, pero el número, haz de cuenta que es un número que se genera, o digamos que es muy difícil de generar, o sea, no es algo que tú te puedes inventar, ¿sí? Y de hecho es más o menos como funcionan las criptomonedas. Sí, las criptomonedas funcionan a través de la tecnología blockchain. Y lo que hace una criptomoneda es justamente imagínate que te da un número muy grandote que, por así decirlo, por decir una cosa, es un número primo de más de 20 dígitos. Entonces, para encontrar un número primo de más de 20 dígitos, pues no es tan fácil calcularlo, ¿sí? Pero una vez que lo encontraste, dices, pues ya, este número es mío, ¿verdad? Si alguien más lo ve, yo lo generé, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo este número, este número te valida que es un número primo, ¿sí? O es un número especial, ¿verdad?
¿sí? Alguien más lo puede utilizar, pero como yo ya, cuando se generó, ya te lo asocié a ti, pues no importa que alguien más diga, ah, mira, yo tengo este número. No, espérate, el dueño de este número es Renberg, ¿sí? Y espérate, ¿qué pasa? Y porque al final de cuentas si hay una base de datos. Pero ¿qué pasa si la base de datos se cae? Ah, resulta que esta es una base de datos que está distribuida justamente. O sea, no está concentrada en un solo servidor, sino hay miles y múltiples de servidores que están por todo el mundo, ¿sí? Esos son justamente los mentados, digamos, validadores de las cadenas de blockchain o los cadenas de bloque, ¿verdad? Pero entonces la información no está en el producto está un código. Exacto. Que te apunta a una base de datos con ese Exactamente, exactamente. Okay. Sí, pero los códigos sí son únicos. Ajá. Y eso es, digamos, lo interesante, ¿verdad? Que alguien que quiera decir que, es que yo también, imagínate que alguien dice, mira, yo tengo la denominación de origen, aquí está mi código, y alguien que quiere decir, mira, yo también voy a decir que tengo esa denominación de origen y le voy a copiar el código. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento que lo valides, dices, espérate, este número está asociado a alguien más, no eres tú. ¿Sí? O te va a salir la información del otro. ¿Sí? Entonces, incluso esto también la quieren utilizar para los pasaportes. ¿Sí? También puede servir justamente para estas cuestiones de seguridad y números de seguridad social. A la larga va a venir a sustituir esta parte. ¿Sí? Y les digo, y de ahí es donde viene el boom pues del blockchain. O sea, el blockchain es una tecnología que, bueno, si tú a eso le asocias un valor numérico, un valor, monetario, ¿sí? Que dices, mira, este código, ¿sí? Como es un código muy raro, ¿sí? Pues este va a valer $1,000 millones, ¿no? Entonces, quien tenga pedacitos del código o quien tenga códigos derivados de tiene fracciones justamente de ello, ¿no? Y es como funciona más o menos la parte de las criptomonedas. Otra vez, no es un organismo centralizado, no un banco central que dice, mira, aquí tengo todos los blockchains y entonces le corresponde a y si se cae el banco, se cae toda la base de datos, ¿no? Es una base de datos distribuida que así se caiga uno, se caiga el otro, sigue funcionando, ¿verdad? Es de ahí pues también la resiliencia pues de estos sistemas. Sí, son unas cuestiones y les comento, es una parte muy novedosa, muy importante. Yo creo que va a venir a modificar incluso el cómo votamos. La votación electrónica que se está dando ahorita no tiene nada que ver con blockchain. La única que yo sí consideraría segura sería la que tuviera blockchain. Sí, porque hasta ahorita todo es de que, pues sí, sí, me cifran la información y todo ese rollo, pero no hay anonimato. Cuando tú generas información no hay anonimato. Entonces, por eso yo todavía no considero que no es seguro. Si aplicas en la parte de blockchain, ahí puedes lograr anonimato. Obvio, la infraestructura que quieres es mucho más grande y mucho más cara, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo creo que el INE sí la puede costear y nos podremos ahorrar muchos miles de millones de pesos haciendo elecciones donde tienes que ir a las urnas y tienes que molestar a la gente con justamente, vas 2, 3 veces a las casas a darles capacitación y luego a la hora no van a abrir la casilla y bueno, hay un montón de problemas ahí asociados. Y todo para colmo, para que todavía no confiemos en los resultados, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, si se hace de manera digital, el problema es la confianza, ¿no? De alguna manera al mexicano ya se le convenció de que el hecho de que sean mexicanos, independientes, los que vayan y cuenten los votos, etcétera, 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 le da cierta confianza, porque ciertamente tienes manera de verificar, no es tan simple, pero tienes manera de verificar los números que publica el INE. En cambio, si ya lo haces a través de tecnología, por más segura que la hagas, creo que el factor confianza ahí va a pegar un poquito. Sí. No el de los partidos, el de la gente. Claro, y para eso tengo un meme. Bueno, no es un meme, pero es un Twitter.
Pero Déjenselo. aparte ahí también ya lo demostraron primero a los Simpson con la caricaturilla donde iba a votar el Homero y no lo dejaban votar por el que quería, sino que votaban por el otro. Y en las elecciones Sí. pasadas, estas pasadas en Estados Unidos pasó eso y sí lo grabaron, donde le apretaban el botón electrónico y daba el voto, pero para el otro, no para el que el vato quería. Suele Güey, suceder, ¿no? imagínate, te equivocaste. Miren, Tú tuviste la culpa. yo formo parte de la IEEE. Y la IEEE es, hay votaciones, es más, hay como 2 o 3 votaciones cada año. Yo siempre he dicho que hay muchas votaciones, ya hasta me aburre. Pero cada año se tiene que cambiar de presidentes de una sección y otra sección. Y siempre votamos de manera electrónica. Y está bien segura, está bien protegida. ¿Sí? Y bueno, les iba a decir la parte, este meme de acá, déjenlo. Pero ya estás hablando de gente que confía en la tecnología. Ah, no, claro. Y es a lo que voy. A ver. O sea, esto que dice aquí, mira, ¿por qué es más fácil aceptar las teorías de conspiración que las científicas? O sea, si te dicen, no, eso está arreglado, y tú rápido lo crees, ¿verdad? Dice, porque pues para entender las cuestiones científicas hay que estudiar, ¿verdad? O sea, para que tú tengas confianza en la tecnología, pues tienes que estudiar cómo funciona la tecnología, ¿verdad? Y efectivamente, Uriel, has dado en el clavo, pues la gente dice, no, pues lo más fácil, dicen, para mí es más fácil pensar que me van a robar mi voto a que realmente esa cuestión está segura porque no me quiero informar, ¿verdad? Sí. Y eso es bastante cierto, ¿no? Porque en Estados Unidos ya tiene años siendo electrónica, ¿no? Sí. De hecho, creo que este año fue la primera vez que se admitieron votos electrónicos en México. Los del extranjero se hicieron por medios electrónicos. Ya. Pero Sí, los partidos van probando. no aceptaron que fuera de manera general, pues. Que en México, pues, también que a nivel local, pues, también se votara de manera electrónica. Y si te fijas, el problema de la desconfianza, primero es el desconocimiento de la tecnología, y lo otro es justamente que, bueno, si no confías en la institución, en el INE, pues mucho menos vas a confiar en la tecnología, ¿verdad? Sí. No, pero aparte, bueno, ya metiéndose un poquito más, los partidos políticos sí tienen una maña en conforme a las casillas, ¿eh? Porque hay un reglamento de que si hay un disturbio fuerte cerca de una casilla, se anula la casilla. Entonces, se brincan el sistema o aprovechan estas fallas del sistema y lo que hacen es que si en esta casilla va ganando por mucho la oposición, pues van, hacen el disturbio, hacen que se anule, y este tipo de cuestiones ya no lo vas a poder hacer en un sistema cerrado electrónico donde ya las reglas del juego están bien definidas y no sabes lo que está pasando en tiempo real hasta que no tengas el resultado, ¿no? A ver, es como todo, ¿no? Dicen que el único sistema seguro es el que está pagado, ¿no? Lo otro también es que, así como va a ser un sistema electrónico, a lo mejor ya no tenemos esos vicios, pero va a haber otros, ¿verdad? A lo mejor ataques de negación de servicio, a lo mejor infiltraciones, o sea, son unas por otras, ¿verdad? Apagones de luz, para que no voten. O sea, y simplemente, a ver, dices tú, ¿sabes qué? Yo tengo mi red es impenetrable, tengo un montón de servicios que están distribuidos de tal manera que si se me cae uno, pueden ir a 1000 más y no hay ningún problema. Aún así dicen, bueno, recordar que todavía dependemos de la red de acceso, ¿verdad? Efectivamente. Me dicen, vas a poder votar desde tu celular y pum, le bajan el switch a la red celular y hasta ahí llegamos. No, pues todavía está conéctate a través del internet de tu casa, ¿verdad? Y pues también atacan a Telmex y se valió gorro, ¿verdad? O sea, sigue siendo vulnerable, o sea, siempre dicen, o sea, ya de que te quieren fregar, hay manera y le buscan, ¿verdad? Y le invierten justamente para poder fastidiar el sistema, ¿verdad?
Y bueno, en la seguridad hay una máxima, o en la seguridad informática o la de computadoras hay una máxima, ¿no? Realmente no puedes hacer un sistema seguro. Lo que puedes hacer es que el sistema tenga cierta seguridad que para el atacante ya no le sea redituable. Digo, ¿sabes qué? Es que sí lo puedo hacer, pero me va a costar mucho tiempo, me va a costar mucho dinero. Y ¿sabes qué? Mejor no lo hago, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Porque me cuesta muchísimo, ¿sí? Y lo que voy a ganar no es tanto. Y normalmente eso es con lo que anda jugando siempre la seguridad. Y también eso le ha pegado mucho, que ahora ya tenemos sistemas de cómputo más poderosos, pues ha hecho que cada vez los hackers tengan más poder de cómputo y pues te puedan atacar mucho más fácil, ¿no? O incluso con el Internet de las cosas, pues ya te voltean hasta la lavadora, ya te la ponen en contra, ¿verdad? Sí, entonces, Ya con la mujer teníamos, ahora hasta la lavadora. no, hasta la lavadora ya te echa argüende. Va a caminar la lavadora y se va a poner en tu camino para que no. No, que ya no no te va a vaya. lavar no te va a lavar los calzoncillos. Sí, o el refrigerador que no te quiera dar cerveza. O no, No, ahí. o no lo va a Ahí sacar, sí ¿no? estaría triste. Lo desconecto primero al mendigo. Pero si se queda bloqueado, cerrado, que entre un pestillo, ¿cómo se llama? Bueno, un seguro. Sí, Ah, sí, le sí. hacemos como los de Soriana. ¿Sí supo eso, profe? No, Que Haces se un ven. cortocircuito y se abre porque se abre. eran los de seguridad. Ajá, A eso de las 2 de la mañana le bajaban al switch de energía de Soriana, el general. Y ajá. entonces descubrieron que se podía jalar las puertas que son magnéticas y se abrían un pedazo. Así. Entonces empezó a desaparecer pantallas planas, CDs, DVDs, cosas planitas, ropa. Y hasta que estuvieron ahí listos, ya se dieron cuenta que pues, eran los mismos guardias de seguridad, le bajaban al switch, le abrían ese pedacito y empezaba, y otro estaba afuera ya recibiendo las cosas, las mercancías. Mira, qué canijos. Y Te fue aquí digo, en Zacatecas, verídico ese show. te digo que siempre hay un roto para un descosido. Oh, muy bien. Ok, bueno, regresando pues al tema del almacenamiento eficiente de los datos adyacentes. Sí, y bueno, ya más o menos lo platicamos, ¿verdad? A veces la cantidad de memoria no me puede importar, pero digamos, si mi grafo es muy grande, imagínense Google que ya tiene la relación de alguna manera de los sitios web, cómo están interconectados entre ellos, ¿sí? O el mismo Reddit que tiene páginas que son los vértices y estructuras justamente de enlaces que son los enlaces, ¿sí? Y forman justamente este sitio web, pues entre más nodos les vaya yo agregando, cada vez es más complicado, ¿verdad? Entonces, la idea de almacenar toda esa información y todavía hacer una búsqueda, pues sería interesante ahí el, el ver cómo se va o cómo va a estar la huella justamente en memoria de este grafo, ¿no? Y bueno, dice aún más, ¿no? Si el grafo tiene más vértices que enlaces, es decir, tiene muy poquitas conexiones y tiene muchos nodos, ¿sí? Dice una matriz de adyacencia, pues va a estar llenada casi con puros ceros, ¿verdad? ¿Sí? De ahí se digan que el tamaño de la matriz sería, digamos, que V cuadrada y existen dos E1s en la matriz. Significa justamente que va a haber la cardinalidad de V al cuadrado menos 2E en la cardinalidad de ceros. ¿Sí? Lo cual es un número muy grande. Sí, la cardinalidad de V es mucho más grande que la cardinalidad de E. ¿Sí? Guardar todos estos ceros, pues es mucha memoria, ¿no? Y de ahí que muchas veces se prefiere solamente guardar los valores justamente de la lista, ¿verdad? Aquí cambiamos, ¿verdad? Si la matriz está muy llena o decimos que está muy densa, tiene muchos enlaces, lo que se prefiere es una matriz. Pero si está muy, ¿cómo le llamamos? Muy dispersa, ¿sí? Utilizamos mejor una lista de enlaces, ¿sí? Siempre cambiamos de una por otra, ¿verdad? Y si estamos en medio, estamos fregados, porque pues tenemos que utilizar una y otra y nos va a costar de todas maneras mucho, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa para los pesos. Los pesos, otra vez, tenemos una matriz de pesos que es muy similar a la matriz de adyacencia, ¿sí? Nada más que ahora ya no ponemos, o nuestras matrices no son binarias, sino que ya son matrices reales, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Como, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de pesos con números enteros, ¿sí?
Y bueno, también tomar en cuenta que puedo tener matrices de pesos para grafos o redes dirigidas y no dirigidas. Si son no dirigidas, van a ser simétricas. Si son dirigidas, pueden que no sean simétricas, ¿no? Ok. Bueno, este es el ejemplo de la red dirigida. Bueno, esto es como lo podemos ver bueno, y en Python, bueno, si yo quiero encontrar el grado de vértices en un grafo, lo que se digan me basta, si es un grafo no dirigido, yo puedo ya sea sumar todos los renglones o sí, sumar, digamos, un renglón, ¿sí? Si se fijan si hay conexión, tengo un 1, entonces si sumo los unos, me va a decir justamente el grado de ese nodo. Entonces, si yo sumo primero columnas y luego sumo los nodos, me va a dar justamente cuántos enlaces voy a tener, ¿sí? O si lo sumo nada más renglones o sumo nada más columnas, me dice justamente el grado que tiene ese nodo, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que el nodo 1 tiene el grado 3, el 2, 4, 4, 3, 3 y 1, ¿no? De la gráfica que vimos originalmente. Otra de las cuestiones interesantes que podemos hacer a través de la matriz de adyacencia es que si yo analizo la matriz de adyacencia y existe un 1, quiere decir que hay una conexión de un vértice con otro vértice. Dicho de otra manera, yo lo puedo interpretar como que existe una trayectoria que me lleva un paso, llegar de un vértice a otro vértice. Pero si ahora yo multiplico por sí mismo esta matriz de adyacencia, es como si yo viera, porque va a cambiar los valores de la matriz, y eso es como si yo viera que hay una conexión de uno a otro y el número que existe entre uno y otro me va a decir justamente si existe una conexión en dos pasos, ¿sí? De un vértice a otro, ¿sí? Si lo sigo elevando al cubo sería si hay conexión en 3 pasos. Si lo elevo otra vez, si hay conexión en 4 pasos y así sucesivamente. Y esto es interesante porque yo puedo, a través de multiplicaciones de matrices, justamente observar si hay conectividad de un nodo con otro nodo, ¿sí? Incluso el grado al cual estoy elevando la matriz me dice en cuántos pasos o cuántos saltos tengo que dar yo para llegar justamente a ese nodo. Algo muy interesante desde el punto de vista de redes, ¿verdad? ¿Cuántos saltos tengo que dar o cuántos ruteadores tengo que pasar? ¿Sí? Ahora aquí se fijan sin importar la distancia o el peso, ¿verdad? Simplemente es la adyacencia, ¿verdad? ¿Por cuántos ruteadores tengo que pasar antes de llegar a mi destino? ¿Sí? O antes de llegar a un ruteador destino. Ok, esto es por el ejemplo de A1 al cuadrado. Vean que quiere decir que yo puedo llegar del 1 al 1 en 3 pasos. ¿Sí? Es decir, perdón, en 2 pasos llego al 1 y me cuesta 3. ¿Sí? Es decir, a lo mejor me pasé primero al 2 y luego me regresé al 1, ¿no? Vean que para llegar al 2 me cuesta 1, ¿no? Para llegar al 3 me cuesta 2, etcétera, etcétera. Y vean que los que tienen 0 quiere decir que en 2 pasos todavía no llego. ¿Sí? Si está en 0 quiere decir que no puedo llegar del 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. ¿Sí? Del vértice 6 al vértice 2 no puedo llegar en 2 pasos o en 2 saltos. ¿Sí? Normalmente conforme voy multiplicando, en algún momento puede suceder que todo esto esté lleno y quiere decir que ya cubrí todo mi grafo. Si es un grafo conectado, ¿verdad? Si es un grafo que no está conectado, pues no importa al qué número le eleve, nunca voy a llegar a tener un número. ¿Sí? Esa también es una parte interesante. Ok. Bueno, ya lo comenté. Okay. Hasta aquí, digamos, la plática del día de hoy. En la siguiente sesión vamos a continuar con la parte de grafos, pero ya vamos a ver
cómo sacamos información de los grafos, ¿sí? Cómo hacemos algunos búsquedas, algunas, sobre todo vamos a ver la parte esta de un algoritmo para encontrar caminos más cortos y demás, ¿no? Pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Los ejercicios de este capítulo van prácticamente en encontrar trayectorias, en encontrar los grados de los vértices, en encontrar, ¿qué más? Creo que prácticamente eso. El peso, ¿no? Creo que no recuerdo si viene algo de pesos, pero probablemente pueda venir algo de pesos. Sí, yo ayer le había dado una pasada, nomás donde sí me fue en donde se daba la matriz, Ajá. con los unos y los ceros, ahí fue en donde se me chisporroteó, ya no supe bien qué. Sí, justamente esta parte de los pesos es, o normalmente lo utilizamos cuando ya estamos, por ejemplo, haciendo ya la parte de la trayectoria o el camino más corto, ¿no? O búsquedas a través justamente de los grafos, ¿no? O de las redes, ¿sí? Okay. Y hay algoritmos pues ya establecidos, ¿no? Bien, finalmente, bueno, comentarles y de alguna manera pues también presumirles un poquito. La semana pasada sí les comenté, ¿no? Que tuve yo las entrevistas con la gente, los evaluadores del PNPC de CONACYT, y uno de ellos, bueno, hasta después me enteré, es el director de Sinvestav Tamaulipas. Sinvestav Tamaulipas se dedican mucho a la parte de ingeniería de cómputo, a la parte de redes y optimización discreta, ¿no? Prácticamente algo de lo que estamos trabajando aquí, ¿verdad? De lo que estamos viendo aquí. Y justamente este evaluador se comunicó conmigo ahora en la semana, de hecho ayer me mandé un correo porque le interesó mucho justamente las líneas que estamos trabajando y la idea de contactarme fue para tener una reunión para establecer posibles colaboraciones y el día de hoy me reuní con él a la 1 de la tarde justamente y pues quedamos que pues vamos a empezar a colaborar en sobre todo estos temas pues de redes principalmente, la parte bueno, tiene redes en general y también trabaja en la parte de telecomunicaciones y también esta parte de optimización, le llaman ellos, ¿cómo le llaman? Optimización computacional, ¿sí? Trabajan también algo de análisis de datos, pues analítica, y la parte de ingeniería de computación, que es un poquito más genérico, ¿no? Entonces, incluso me comentaba que, bueno, para los compañeros, pues la idea es que nos abren las puertas para ir a hacer estancias, o que, bueno, tanto profesores como estudiantes puedan hacer estancias allá en Tamaulipas, ¿sí? También lo tenemos ya abierto a Guadalajara, ¿sí? Podemos hacer estancias en Sinvestav Guadalajara o en Sinvestav Tamaulipas, ¿sí? Si ustedes lo quieren. Normalmente me comenta él que las estancias son, no sé, mínimo 3 meses para que más o menos valga la pena. No están obligados, pero sería algo bueno, sobre todo para que digamos, tengan contacto con otros tipos de maneras de trabajar, ¿sí? Otras maneras de trabajar, otras maneras de pensar, ¿sí? Y pues todo eso les sirva para que ustedes se enriquezcan, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que, bueno, va muy bien. Y bueno, y por otro lado, el hecho que haya sido un revisor y le haya gustado tanto el posgrado, yo creo que vamos bien en la calificación, ¿verdad? Yo quiero pensar que vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual es muy probable pues que el siguiente semestre ya seamos posgrado de calidad del PNPC, así que aprovechen, ahorita está la tablita a buen nivel, el próximo semestre pues vamos a tener que subir la tablita, o sea, ¿sí? Eso es, no hay manera de darle la vuelta, ¿verdad? ¿Sí? No, nos van a estar, nos piden todavía ser más
más estrictos, y obvio vamos a tener becas, pero también pues más que, digamos que lo que les comentaba, ¿no? Este curso propedéutico, más que como curso para ver si te admitimos o no, se puede convertir en eso, y aparte en lo que probablemente vaya a suceder de pelear por la beca, ¿verdad? Ahorita tenemos la ventaja de que si nos dan, y bueno, prácticamente la gente que vaya por beca ya sabe que tiene que estar de tiempo completo, pero sería muy probable pues que en esta oportunidad nos dieran todas las que pidiéramos, ¿verdad? Porque aparte no serían muchas, ¿verdad? Y probablemente ya en versiones futuras, pues sí va a estar esto un poquito más complicado, y pues va a empezar justamente lo que sucede en todos los posgrados, ¿no? Esto es natural, les digo, en Sinvestad Guadalajara, en Sinvestad México, en Sinvestad Tamaulipas y otros posgrados que son de calidad, realmente hay una competencia por entrar, ¿verdad? Ahorita, como me preguntaban ustedes en la primera sesión que tuvimos, que no era del curso, que si era una competencia, sí, ahorita no hay competencia, ¿verdad? Realmente, les digo, todos van a ser aceptados siempre y cuando tengan lo mínimo indispensable, que hasta ahorita me lo han demostrado. Entonces yo no veo ahorita ningún foco rojo, ¿sí? Todos vamos bien, a menos que de repente ya la gente empiece a fallar, o también puede suceder, ¿no? Que ya sean por cuestiones a lo mejor de dinero, o cuestiones de tiempo, o otras cuestiones ajenas a la parte académica, ¿no? Pero si ahorita todo va como pienso que va, todos estaríamos en la parte del posgrado sin problemas, ¿sí? Y lo que ya no podemos garantizarles a la siguiente generación, ¿verdad? Que todos los que entren al curso propedéutico realmente puedan tener un lugar, ¿no? Vamos a pelear porque realmente podamos nosotros atender cada vez a más gente, pero también la parte de calidad, pues sí nos va a exigir también ser, sobre todo, quiero ponerme, o quiero utilizar la palabra más selectivo, ¿verdad? ¿Sí? No es de que ustedes sean menos, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿sí? Yo creo que les digo, porque pues, ya lo he estado evaluando, hay calidad, pero sí lo que evaluaríamos, porque sobre todo cuando hay cuestiones monetarias ahí de por medio, pues siempre uno tiene que tenerlos, siempre a alguien le vas a tener que decir que no, entonces tienes que tener las herramientas para decir, mira, no te la di porque fallaste con esto, ¿verdad? En cambio, les digo, con ustedes, ahorita eso no me preocupa, digamos, sé que sobre la marcha vamos a ir adquiriendo las capacidades que nos faltan. La más importante es la actitud y las ganas de querer trabajar estos temas, que ya me lo han demostrado, y estamos, digamos, estamos bien, ¿no? Entonces, siéntanse afortunados, ¿sí? Siéntanse también que están en un posgrado, pues si no de calidad, casi de calidad, ¿sí? Yo espero que ya es cuestión de tiempo, pues, de que esto sea oficial. Y les digo, vienen cosas muy buenas para todos ustedes a través del posgrado, ¿no? Esta parte de tocar las puertas, de vincularnos, es simplemente que nuestro posgrado sea reconocido a nivel nacional, y queremos ir todavía más allá, queremos ir también a nivel internacional, ¿no? Entonces, así como en su momento, hay que decirlo, ¿no? La gente que es egresada del TEC de Monterrey ya tiene su prestigio, poco a poco nosotros tenemos que ir generando nuestro prestigio, y lo primero es con los pares, ¿no? Que hablar, digamos, que nos reconozcan, digamos, como iguales con la gente de Sinvestad, créanme que es un paso muy, muy grande, ¿eh? No cualquiera. Pues bueno, ese es mi comercial, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda, voy a parar la grabación. Creo que ya era todo, sí. Ya.